Buenos días. Me es muy grato contar con ustedes para la presentación de este nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos. Lo cierto es que este informe de Institutos Económicos, denominado La propiedad privada en España, en el cual presentamos como primicia para España el informe internacional de derechos de propiedad publicado en Estados Unidos por la Proprietary Rights Alliance. Lo cierto es que el derecho de propiedad es una de las instituciones básicas de una economía de mercado, de una sociedad avanzada y una sociedad moderna. Es uno de los grandes pilares en los cuales se fundamenta la organización social, la actividad económica y la actividad empresarial. Sin seguridad jurídica, sin confianza, sin certidumbre, no hay actividad económica ni empresarial posible. Hay una evidencia empírica, se muestra una prolija revisión de los trabajos al respecto, incluso hay algunos nuevos hechos en el informe, acerca de la correlación entre la garantía adecuada de los derechos de propiedad, el nivel de inversión, tanto nacional como exterior, el nivel de innovación, el nivel de emprendimiento. De hecho, existe una correlación incuestionable entre la garantía de derechos de propiedad y el nivel de prosperidad económica y desarrollo económico medida por el Producto Per Cápita. Los países en que no garantizan el derecho de propiedad, por lo tanto, no solo no tienen crecimiento, ni empleo, ni estabilidad, no tienen bienestar social. Por lo tanto, la propiedad privada está fuertemente vinculada con el bienestar social. Con ocasión de esta justificación del Informe Internacional de Derechos de Propiedad, nosotros presentamos para España el resultado detallado del mismo. Este índice internacional de derechos de propiedad es especialmente prestigioso, es el más reputado a nivel internacional porque cuantifica lo que es una institución, que es una cuestión más difícil dentro del ámbito económico, que es hacer indicadores de variables cualitativas o institucionales, como en este caso. El Índice Internacional de Derecho de Propiedad lo que hace es un indicador sintético que construye esta prestigiosa institución americana a partir de 3 indicadores que son el entorno legal y político, la protección de la propiedad física, la protección de la propiedad intelectual y a su vez otros subindicadores como son la independencia judicial, el imperio de la ley, la estabilidad política, los derechos de propiedad físico, los registros de la propiedad, derechos de propiedad intelectual, los registros de patentes. Bien, la verdad es que como pueden ustedes ver en la página 11 del informe, en el cual se ve el cuadro gráfico con lo que es el indicador internacional de derecho de propiedad con la posición española, pues tenemos una posición en España francamente decepcionante. En España estamos en la posición 27 de 35 países de la OCDE. Tenemos una situación que está un 8% por debajo del promedio de la OCDE y un 6,8% por debajo del promedio de la Unión Europea. Esto es, los derechos de propiedad en España están garantizados por debajo de lo que se garantiza en nuestro entorno más inmediato, tanto en la Unión Europea como en la OCDE, estando por las posiciones más cerca de la cola dentro de este ámbito de países desarrollados. Paradójicamente, a la vista de este resultado, es incuestionable que tenemos un problema estructural de insuficiente garantía y protección de los derechos de propiedad en España. Por lo tanto, una de las reformas estructurales pendientes de la economía española es garantizar adecuadamente la protección de los derechos de propiedad. Sin embargo, la tendencia que estamos asistiendo en los últimos años es justo la contraria. Estamos en lo que uno de los partes del informe del profesor Benito Arruñada denomina la crisis de derecho de propiedad. Estamos con un derecho de propiedad amenazado permanentemente por políticas y prácticas que lo cuestionan, que lo desacreditan y que intentan ir en contra de la mejora de estos derechos, sino que apuestan por un deterioro aún mayor de esto. Y por lo tanto es una cuestión que debemos evitar. A mí me gustaría, por eso el informe de propiedad se subtitula la necesidad de reconocer los derechos de propiedad en materia de vivienda. Posiblemente del ámbito en el que están más amenazados los derechos de propiedad en España es en materia de vivienda. Y aquí me gustaría hacer una reflexión breve de lo que es los distintos ámbitos en los cuales se está cuestionando el derecho de propiedad y el funcionamiento adecuado de los mercados. En primer lugar, relativo a los controles y topes de los precios de alquiler. Los controles y topes de los precios de alquiler están planteados, se está debatiendo para su incorporación en la futura ley de vivienda y ya se han sido planteados a nivel autonómico. Los controles y topes de los precios de alquiler es una política equivocada, contraproducente y que provoca el efecto contrario al pretendido.
En la medida que reduce la oferta de alquiler, se dejan de hacer inversiones en nueva vivienda de alquiler. Por ejemplo, en Barcelona se estima que hay de orden de 1.500 viviendas de promotores que iban a dedicar a vivienda de alquiler que se han suspendido como consecuencia de intervenciones últimas, y se dejan de hacer nuevas inversiones en alquiler. Inmuebles que están destinados al alquiler dejan de destinarse al alquiler, se destinan a la venta o, en el peor de los casos, incluso prefieren quedarse vacíos antes que alquilarlos con esta rentabilidad reducida. La verdad es que, además, no solamente es que se reduzca la oferta de vivienda en alquiler nueva o de la ya existente destinándola a otros usos alternativos, sino también, ante esta caída de rentabilidad, se deja de invertir en rehabilitación, en reparación, en conservación en los barrios y zonas sujetos a estos controles. De hecho, la experiencia internacional indica que estos controles de precios de alquiler suelen ir a generalización de marginalización y zonas de deterioro urbano como consecuencia de los mismos. Pero es que, además, la experiencia empírica nos dice que la introducción de control de precios de alquiler en determinadas zonas no solamente distorsiona estas zonas, sino que distorsiona el conjunto de las ciudades, ya que la contracción de la oferta en las zonas reguladas se supone un desplazamiento de la demanda hacia zonas no reguladas, con lo cual asiste a una subida de precios en el conjunto de la ciudad fuera del marco regulado, con lo cual se perjudica también a los futuros inquilinos. Y además, una cuestión que no se plantea es que cuando unos precios no reflejan la realidad, cuando los precios de alquiler están por debajo de los vigentes en el mercado, sucede que aquellos que beneficiarios de esta política, que son los inquilinos que en su día estaban, cuando se planta este tipo de políticas o que hacen la misma, se produce una situación de inmovilidad geográfica, de entrampamiento de los inquilinos en este tipo de inmuebles con los alquileres por debajo del mercado. Esto se ha vivido en España en los años 70 y 80, y esto tiene como consecuencia un efecto importantísimo de inmovilidad geográfica. Cuando sabemos que la movilidad geográfica es uno de los factores determinantes de empleabilidad de los colectivos más jóvenes. Por lo tanto, estamos reduciendo la empleabilidad de los colectivos más jóvenes. La experiencia internacional al respecto de los controles de alquileres es concluyente. Los organismos internacionales en España, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España, evidencian que los problemas que generan son mucho mayores que las pretendidas ventajas, y por lo tanto ya ese tipo de políticas, que eran comunes, es verdad que eran comunes en los años 50 y 60 del pasado siglo, ya apenas se imparten, y donde se han impartido están en franco retroceso. La segunda cuestión que me gustaría evidenciar del tema del mercado inmobiliario es las previsiones de desahucios y la permisividad que se hace con las ocupaciones. Es un error este tipo de políticas y acciones, porque quebrantan la seguridad jurídica. Quebrantan la seguridad jurídica y la propiedad privada. Y este quebranto de la seguridad jurídica provoca un aumento de los riesgos, de los costes, para asegurar el cumplimiento de los contratos, que a la postre se traduce en unos mayores precios de estos contratos, tanto de arrendamientos como de crédito, y por lo tanto en una menor disponibilidad de los mismos. Pero lo que es peor, no solamente es que aumentan el coste de los contratos y el cumplimiento de los contratos, es que incentivas, estimulas, promueves la cultura del incumplimiento. La cultura del incumplimiento es nefasta cuando se generaliza, y esta cultura de incumplimiento tiene dos tipos de efectos. Por un lado, aumenta la morosidad. Precisamente en un entorno como el actual, haces que los niveles de morosidad sean mayores incluso de los que naturalmente hubieran elevado, porque se produce una morosidad que se denomina voluntaria. Por otro lado, se genera un problema de mafias delictivas. Existe una evidencia que gran parte de los problemas de ocupaciones están vinculados a mafias delictivas que generan mercados ilegales y sumergidos en estos ámbitos, que aprovechan el deficiente funcionamiento del sistema jurídico y la garantía de derechos de propiedad para tanto. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión de equidad, sino una cuestión simplemente de quebranto de seguridad jurídica, de distorsión, de incumplimiento, todo lo que son los pilares que no deben funcionar en una economía avanzada. Asimismo, en este entorno de controles de precios y de no garantía de los derechos de propiedad, es lógico que ante este momento de riesgos e incertidumbres se generen diversas patologías, como por ejemplo es el surgimiento de viviendas vacías. Hay propietarios que se ven disuadidos en este entorno a alquilar sus viviendas y por lo tanto las tienen vacías. Y en vez de atajar las raíces del problema, lo que se hace es hacer unas intervenciones aún más agresivas, como por ejemplo ha planteado Baleares con las expropiaciones temporales de viviendas. Las expropiaciones temporales de viviendas quebrantan la inseguridad jurídica, quebrantan la confianza y al final van a ser un factor, a pesar de que en su volumen son testimoniales y son más anecdóticas que una importancia significativa, pero solamente su existencia y aparición ya para un número concreto de viviendas que se plantean en Baleares
supone un freno importantísimo, una pérdida de confianza en el mercado inmobiliario, en la seguridad jurídica del mercado inmobiliario español, que si a buen seguro va a suponer una detracción de flujos de inversión de exterior y de flujo de nueva vivienda. A mí también me gustaría señalar aquí que de este despropósito de intervención en este tipo de mercados hemos estado asistiendo a una nueva práctica que es especialmente perniciosa, lo que llamamos la penalización de los grandes tenedores. Esto es, la penalización de los grandes tenedores supone concentrar la intervención del mercado de viviendas sobre lo que denominan grandes tenedores. Concepto subjetivo y arbitrario que no deja sino identificar como sujetos objetivo de penalización o grave aquellos objetos que se dedican empresarialmente a la actividad de arrendamiento de inmuebles. La verdad es que la penalización de los grandes tenedores no deja de ser sino una barrera de entrada a la inversión exterior, porque la inversión exterior se instrumentaliza a través de estos grandes tenedores, una barrera de entrada, una barrera disuasoria a la no inversión en viviendas, porque esta penalización disuade la inversión en viviendas, es un obstáculo inquebrantable a lo que es la profesionalización, institucionalización y eficiencia del sector. Precisamente los agentes más profesionales, institucionalizados y eficientes son los que se ven grabados. Es una barrera a lo que es el ahorro, la inversión, el esfuerzo individual. Se está dando la señal de que cuando uno ahorra y su ahorro acumula un número determinado de propiedades que es muy reducido, se está planteando incluso para 5 viviendas, se intenta plantear como que es una práctica equivocada, cuando lo que falta es oferta de alquileres y que haya más arrendadores al mismo, no que estos crezcan. Y es discriminatorio porque se está planteando de forma selectiva que el derecho de propiedad es distinto en función de quién sea su titular real, si es una empresa grande o si es un particular pequeño. Y esto es inconstitucional. Creemos que todo este tipo de acciones son ilegales, son inconstitucionales, porque no garantizan, no cumplen el principio de proporcionalidad del derecho de propiedad establecido en la Constitución española y por lo tanto serán anulados en los tribunales. Pero el problema es que su mera existencia, sus meros anuncios de introducir van a tener efectos permanentes de desconfianza, de incertidumbre y de riesgo en el mercado inmobiliario que van a provocar justo lo contrario de lo que se pretenden. Si queremos aumentar la oferta de alquiler en España, tenemos que ir por la vía contraria, tal como han señalado, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, en recientes informes al respecto que se citan en su trabajo. Debemos aumentar la seguridad jurídica y reducir las incertidumbres que sufren los arrendadores. Debemos establecer incentivos fiscales adecuados que garanticen una rentabilidad suficiente y satisfactoria para el arrendamiento de vivienda. Y también tenemos que liberalizar los plazos de alquiler. Las últimas medidas de plazo mínimo de alquiler de 5 años para personas físicas y 7 años para personas jurídicas son unos plazos tan dilatados en el tiempo que expulsan del mercado a todos aquellos inmuebles cuyo arrendador no tenga la certeza en disponer de los mismos durante 5 o 7 años, que son plazos muy prolongados en el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que liberalizar estos plazos y que sea el libre acuerdo entre arrendadores y arrendatarios el que lo fije. Este es un ámbito importante en el que se quebrantan los derechos de propiedad en España. Otro ámbito importante en el que los derechos de propiedad en España se ven quebrantados es en el ámbito de imposición patrimonial. La imposición patrimonial en España, sobre todo el impuesto de patrimonio y sucesiones, pero el impuesto de patrimonio resulta confiscatorio. La última reforma del Presupuesto General del Estado del año 2021 de fijar un tipo del 3,5% de gravamen del impuesto de patrimonio, cuando en la práctica es prácticamente imposible y testimoniable que un activo pueda obtener este tipo de rentabilidad, supone que este impuesto de patrimonio se grave sobre el capital y sobre el derecho de propiedad y no solo el rendimiento de los activos. La verdad es que este impuesto de patrimonio es totalmente contraproducente y por eso apoyamos la iniciativa que han planteado diversas asociaciones empresariales de plantear un recurso de inconstitucionalidad mismo al defensor del pueblo. La verdad es que en un entorno de libertad de circulación de personas y capitales, un impuesto de patrimonio, en un entorno en que ningún otro país de la Unión Europea lo tiene, lo que es un factor de estímulo a la salida, a la deslocalización de contribuyentes y de propiedades hacia otros países, con el consiguiente demérito del crecimiento económico. La verdad es que si ningún país lo tiene y la Unión Europea es por algo, y es porque es una figura que su exceso de gravamen a nivel de distorsión en relación a la recaudación obtenida es máximo y por lo tanto los países intentan obtener los ingresos tributarios a través de otras figuras menos distorsionantes con el crecimiento económico. Aquí me gustaría plantearme una cuestión muy importante. La última comisión de expertos de reforma fiscal existente en España, la Comisión Lagar de 2014, planteó explícitamente la necesidad de suprimir el impuesto de patrimonio.
patrimonio. Desde el punto de vista técnico, no se justificó a partir del resultado de la última comisión de expertos de reforma fiscal. Ahora se está intentando resucitar el mismo a través de lo que llamamos la armonización fiscal de autonómica. En primer lugar, si la armonización fiscal debía tener en cuenta las prácticas existentes en conjunto en Europea y, por tanto, plantear la supresión, no la generalización de las peores prácticas de la Unión Europea al conjunto de las comunidades autónomas. Pero también aquí planteamos una cuestión importante. La corresponsabilidad fiscal es una parte intrínseca del Estado de las autonomías y, por lo tanto, el negar la corresponsabilidad fiscal en el ámbito tributario a las autonomías va en contra de la autonomía y de la naturaleza intrínseca del Estado autonómico que nos hemos dado en la Constitución. Por lo tanto, pensamos que es un despropósito no solamente económico, sino también jurídico. La verdad es que, llegados a este punto, estamos en un panorama bastante desolador de derecho a propiedad, pero afortunadamente no es así en todo el ámbito de derecho a propiedad, porque en el estudio hemos detectado una importante excepción en el ámbito de derecho a propiedad en España, que es obligado reconocer como al respecto y que justifica que incluso hayamos hecho un estudio monográfico para identificar cuáles son los elementos que configuran que este elemento del derecho de propiedad en España esté funcionando tan satisfactoriamente a nivel internacional. Nos estamos refiriendo a la componente de los registros de propiedad. La componente de registro de propiedad es la componente dentro del derecho de propiedad, dentro del índice internacional español, en el que salimos mejor parados en España. Y no solamente salimos mejor parados, sino que estamos en las posiciones líderes a nivel internacional, tal como se evidencia en el indicador al respecto que se presenta en la página 15 del informe. Estamos a nivel de registro de propiedad en el puesto 6º de los 21 países de la Unión Europea recogidos en el informe. Y dentro de la OCDE, en el puesto 14 de los 37 países recogidos en el informe. Estamos muy por encima de un 3,3% por encima de la media de la Unión Europea en lo que la cualificación, eficiencia y buen desempeño en registro de propiedad y un 5,6 puntos porcentuales por encima de la Unión Europea. Y sobre todo estamos muy cerca de las mejores prácticas internacionales de registro de propiedad. La verdad es que el tema fue tan singular en un contexto en el que el resto de variables de derecho de propiedad salían mal paradas que nos pareció también desde el punto de vista de equilibrio el destacar esta parte del derecho de propiedad que funciona también y analizarlo, qué es lo que está pasando al respecto en nuestro país. La verdad es que los registros de propiedad son grandes desconocidos para la opinión pública. Todos hemos sido usuarios o vamos a ser usuarios del registro de propiedad, pero no sabemos a muchos de nosotros cuál es la naturaleza última de su funcionamiento y su base de funcionamiento. La verdad es que los registros de propiedad se basan en el principio de seguridad jurídica preventiva. Este principio de seguridad jurídica preventiva a su vez se materializa en que para inscribir cualquier título en el registro de propiedad necesita de una doble condición. Por un lado, que tenga forma pública el título inscribible, con lo cual da una garantía adicional de lo que es el título público, y también porque haya un control previo de la legalidad inscribible a través de la cualificación de unos profesionales independientes, funcionarios jerárquicamente tanto de la administración como de cualquiera de las partes intervinientes y altamente cualificados, que son lo que se denominan registros de propiedad. Y el registro de propiedad lo que hacen es la calificación de la legalidad del título inscribible en documento público para ello. La consecuencia de este sistema, que es una institución que es ejemplar en España, es que España tiene, como consecuencia de ello, en relación a las transacciones que son objeto de inscripción en los registros, una mayor seguridad jurídica, una alta seguridad jurídica. Esta alta seguridad jurídica en lo que es los títulos inscritos en registro de propiedad supone un aumento de la confianza, una reducción de la incertidumbre en lo que son las transacciones, tanto contrato de compraventa como créditos y cualquier título que sea objeto de inscripción. Además, se produce un fenómeno muy importante. Se produce una reducción de los fraudes. En ausencia de registro de propiedad son más fáciles los fraudes y son más fáciles los litigios entre particulares como consecuencia de las discrepancias o pretensiones de los mismos en relación a los derechos de propiedad que tienen. Por lo tanto, reduces los fraudes, reduces la litigiosidad, aumentas confianza y, sobre todo, reduces costes. Los países que no tienen este sistema de seguridad jurídica preventiva, lo que se basan es en un sistema basado en la contratación de seguros, por un lado, y por investigaciones previas, que además son muy costosas y que no dan la seguridad jurídica, confianza, certidumbre y la reducción de fraudes y delitos que sea resultante del sistema registrado español. La verdad es que la institución no es un tema que se analiza en economía, pues siempre se deja desde el punto de vista de derecho, pero yo creo que es obligado introducir el análisis de instituciones dentro del ámbito económico, lo llamamos análisis económico del derecho, y por eso tenemos un estudio monográfico al respecto. Aquí es una institución que, a pesar de su tradición secular, está
está dando también respuesta a los nuevos retos y demandas que la sociedad le está exigiendo ahora. Ya ves que es ejemplar cómo están avanzando en lo que es lo que son la transformación digital y lo que es la generalización de la digitalización, no solamente en los títulos inscribibles, sino también en la información que escriben, tanto bases catastrales, bases gráficas, respecto a actualización de información medioambiental tan cambiante, información urbanística tan cambiante. Es una satisfacción que dentro de este panorama del derecho de propiedad, pues también tengamos instituciones que están a las mejores prácticas a nivel internacional y que sean, por lo tanto, garantes de una cuestión que es muy importante, que es la seguridad jurídica, la confianza y la certidumbre. Y sin más, quedo a su disposición por si tiene alguna consideración en relación a cualquiera de los puntos planteados en el informe. Sí, buenos días. Pasamos a la ronda de preguntas, o bien a través del chat o bien levantando la mano. Gracias. ¿Me pregunta? No. Pues en ausencia de preguntas, les agradecemos mucho que nos acompañen en esta presentación. Les invitamos a leer el estudio. El estudio, la verdad es que llamamos estudio a lo que no deja de ser un libro de más de 100 páginas, que a su vez tiene 4 partes. Una es el análisis económico del derecho de lo que son la función y determinante del registro de propiedad en España. Una monografía de la crisis de derecho de propiedad que ha escrito específicamente para este informe uno de los principales expertos en estos temas de seguridad jurídica y derecho de propiedad de España, que es el profesor Benito Arruñada. Un análisis monográfico específico sobre lo que es el derecho de propiedad en el sistema autonómico de protección temporal, que es un tema que se ha puesto nuevo, junto con el informe internacional de derecho de propiedad. Sí, Erika, hay una pregunta. Sí, hay una pregunta de Clara, de Colpisa. Sí. Hola, Clara. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Hola, mira, disculpadme porque me he conectado 5 minutillos tarde y no sé si lo habéis comentado. Sí que me gustaría, si nos podría hacer una valoración de las propuestas que ha hecho la parte del PSOE para la futura ley de vivienda, para incentivar el alquiler a través de algunos incentivos fiscales. No sé si es por ahí por donde consideran que deben ir los tiros. Bueno, pues una valoración de la propuesta. Bueno, la propuesta de la futura ley de vivienda todavía está por concretar los términos últimos en los que se va a materializar, porque se están hablando de posibles alternativas y no necesariamente muy acordes unas con otras. Nosotros pensamos que en la futura ley de vivienda se deben evitar cualquier tipo de controles de precios, dado que son contraproducentes. Debemos garantizar el ejercicio de derechos por parte de los propietarios, por lo tanto, tener seguridad jurídica en relación al cumplimiento de los derechos. Y lo que debemos es incentivar la oferta de alquileres con incentivos fiscales. Por ejemplo, una línea adecuada son los incentivos fiscales a arrendadores, tanto personas físicas como personas jurídicas, como son SOCIMIs, como son entidades de arrendamiento de viviendas. Esa es la línea correcta. Y también debemos plantearnos la posibilidad de avanzar en la liberalización de los contratos de alquileres. La experiencia de alquileres regulados, intervenidos y, por tanto, expulsión de mercados de arrendamientos ya la conocemos en España. Precisamente, una de las grandes reformas estructurales en España de los años 80, que fue el decreto Boyer del año 85, fue el que marcó el punto de partida para la recuperación del mercado de alquileres en España. Por lo tanto, tendríamos también que acompañar una dirección del mercado de alquileres. Nos parece mucho mejor enfocado incentivar fiscalmente el alquiler que penalizarlo con legislaciones o con medidas o con políticas que quebranten el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y generen incertidumbre, porque eso en la postre va a reducir la inversión en nuevas viviendas, va a reducir la oferta de inmuebles en alquiler y, por lo tanto, va a contraer y encarecer el mercado de alquileres, que es justo lo contrario de lo pretendido. Vale, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues creo que Yo invitarles a leer el estudio. La verdad es que el estudio es muy amplio. Pensamos que es la monografía más completa que se ha editado en España acerca del derecho de propiedad hasta la fecha. Pensamos que no solamente es más completa, sino también actualizada y da respuesta a las preocupaciones mayores
y por desgracia muchas de ellas se concentran en el ámbito de la vivienda. Y también nos parecía importante destacar los ámbitos en los cuales el derecho de propiedad está adecuadamente garantizado y por eso nos pareció importante también enfatizar la cuestión de los registros. Donde hay seguridad jurídica, donde hay certidumbre, donde hay confianza, es donde las sociedades prosperan, avanzan gracias a los procesos de inversión, de eficiencia productiva, que al final son las bases de crecimiento económico, el empleo y el bienestar social. Y donde estos principios de seguridad jurídica, de confianza, certidumbre desaparecen, se produce lo contrario. Tenemos una experiencia y me gustaría terminar con ello. Es decir, muchas veces cuando hablamos de economía siempre hablamos de factores productivos, capital, trabajo, inversión, tecnología. Y se nos olvida que hay factores productivos que son de mucho menor coste desde el punto de vista económico, pero mucho más determinantes, que son las instituciones. Es decir, la experiencia que se ha vivido en el mundo en los últimos 50 años como consecuencia de la generalización de los derechos de propiedad en las antiguas economías colectivas o la implantación de los derechos de propiedad en la economía china, el resultado en términos de desempeño, de crecimiento, de prosperidad, de bienestar económico mundial es tal que resulta incuestionable como la propiedad privada, los derechos de propiedad, es la clave para el crecimiento, para la armonización y por tanto es totalmente paradójico y sorprendente que a estas alturas del siglo XXI todavía haya quien lo cuestione, lo plantee lo mismo por motivos ideológicos y populistas y de corto plazo, sabiendo que lo que están proponiendo va a tener peores consecuencias y efectos que cualquiera de los pretendidos problemas que artificialmente que se pretende solucionar con ello.